Bueno, y yendo directamente a la norma, yo se las voy a dejar como consulta. Es necesario que ustedes estudien, ¿sí? Al menos las que vamos mirando nosotros, las que vamos utilizando. No les voy a preguntar en un examen qué dice la norma tal, pero sí les voy a dar una pieza que dibujen y ustedes van a tener que dibujarla, ¿sí? Según la normativa, ¿sí? O sea, aunque sea un croquis a mano alzada, respetando al menos los grosores de línea, ¿sí? Respetando la disposición de las vistas cuando veamos vistas, respetando cierta proporción en las cotas, ¿sí? Para el que no sepa qué es cota, la cota es la indicación de la dimensión de la pieza, ¿sí? Supongamos que yo tengo una pieza acá en el medio de la pantalla que mide tantos milímetros. Bueno, ¿sí? Es una línea con una flecha en cada extremo, ¿sí? Con unas líneas auxiliares que me marcan desde acá hasta acá, y un número o una letra, ¿sí? Normalmente es un número, que me indica la dimensión de esta, por ejemplo, de esta cara, ¿sí? De esta arista. Entonces, eso se llama cota o acotación y también responde a una norma IRA. Al menos esos conceptos básicos eh, van a tener que adquirir, ¿sí? Yo les voy a presentar acá algunas normas, pero les voy a pedir de tarea, la tarea de la clase de hoy va a ser que ustedes las lean, que ustedes investiguen un poquito y las lean. No se lean las 150 páginas de este apunte ni las casi 400 de la norma entera, pero sí al menos las que vamos mirando nosotros, ¿sí? Para ir adquiriendo cierta formalidad, ¿sí? Para ir adquiriendo cierta formalidad. No les voy a dejar tarea de dibujo, por lo que les decía en el video anterior, por la escasísima participación que tuve de la semana pasada. Entonces vamos a esperar, más vale que el que venga atrasado se ponga al día con el trabajo práctico de trazos, ¿sí? Eh, para el que no miró el otro video, bueno, el trabajo práctico era agarrar una hoja cuadriculada de cuaderno, de cuadernillo, es el tipo A4 o casi A4, dividirlo en 6 rectángulos iguales, ¿sí? Y en cada uno de los rectángulos trazar una serie de líneas a mano alzada, sin usar reglas, eh, respetando cierta inclinación, cierto grosor, ¿sí? Cierto tipo de línea, ¿está? Para empezar a practicar un poquito y para ver también cómo anda cada uno de su muñeca, ¿sí? Habrá alguno que esté mirando este video que la tiene re clara y habrá alguno que realmente le cuesta muchísimo, que nunca dibujó. Entonces todo esto va dirigido más para ese segundo grupo, ¿está? Tenemos que de cierta forma nivelar el nivel de dibujo técnico para poder arrancar las materias del segundo año. Porque en segundo año van a ver, por ejemplo, en mantenimiento 2, cómo se dibuja un circuito unifilar, ¿sí? Cómo dibujo yo un tablero eléctrico, ¿sí? Con el diagrama unifilar. Si no conozco al menos las normas básicas de dibujo técnico, no voy a entender nada. Entonces, para eso es esta materia, para ponernos un poquito a tono todos. Bien. Entonces, directamente vamos con el resumen de UTN que les nombraba, ¿sí? Manual de normas, una aplicación para dibujo técnico. Vamos a ver algunas. Acá hay un índice, el índice por número de normas, después tiene un índice por, digamos, alfabético, ¿sí? Acá la norma siempre trae una lista de normas que no aparecen en esta, ¿sí? Que están en otro lado, pero que tienen que ver con el dibujo técnico. Lean todo, por favor, ¿sí? Y vamos directo a las líneas. Como les decía en el video anterior, hay diferentes tipos de líneas, ¿sí? Que se usan para distintas aplicaciones, para dibujar distintas cosas, ¿sí? Bien, por ejemplo, una línea una línea continua de espesor grueso, ¿sí? Se usa para dibujar contornos y aristas visibles. Cuando yo voy a dibujar una pieza, supongamos que voy a dibujar un cubo, ¿sí?
el cuadrado que representa una cara de ese cubo la voy a dibujar con una línea continua y de trazo grueso, de espesor grueso. Esta columna indica coloquialmente, ¿sí?, grueso, fino o medio, ¿sí? Y acá tienen la proporción. Si esto es 1 milímetro, una línea continua fina va a tener 0,2 milímetros, según la norma. Si esto es 0,5 milímetros, una línea continua fina que esté en el mismo dibujo, ¿sí?, va a tener 0,1 milímetros. La elección es nuestra acerca de con qué espesor real yo arranco. ¿Cuál es mi 1? 1 milímetro, 0,5, 0,4. Esa elección es nuestra. Pero de ahí se desprenden todas las otras en proporción, ¿se entiende? Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Si alcanzamos a ver un poco de AutoCAD al final, vamos a ver tipo de líneas también, cómo dibujarlas en AutoCAD para que se vean bien. Entonces, la representación de la línea, o sea, cómo se dibuja, la designación, si es continua, si es entrecortada, entre comillas, ¿sí?, el espesor de manera coloquial, ¿sí?, el espesor en proporción a la línea gruesa, que es el 1, ¿sí?, y para qué se usa, ¿sí? Entonces, la línea continua gruesa se usa para dibujar la pieza, hablando mal y pronto, para dibujar el dibujo, ¿sí?, para dibujar la pieza continua y gruesa. Ahora, continua y fina, ¿sí?, yo la uso, por ejemplo, para lo que les decía recién, la línea de cota. Para acotar las dimensiones, ¿sí?, voy a usar una línea fina. Eso se hace, van a ver en los dibujos, para que no se me entremezcle todo, porque si yo dibujo todo con gruesa, se me mezcla, hay dibujos que son complejos, y se me empieza a mezclar la pieza con la cota, con los rayados que yo hago para indicar que hay un corte imaginario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, hay otros tipos de líneas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense este tipo de línea que hace como una especie de zigzag intermitente, no es todo zigzag, sino que hace un zigzag y línea continua, zigzag y línea continua, ¿sí? O esto, que es una línea ondulada, ¿sí? Son finas, ambas son finas, y se usa para interrupción. Cuando yo tengo que dibujar, por ejemplo, vamos a pensar que estamos dibujando el eje de una máquina, ¿sí? El eje es demasiado largo y si yo lo quiero hacer entrar en mi hoja, voy a perder detalle. No voy a ver nada en los extremos, ¿sí? Supongamos que yo quiero ver un torneado que le tengo que hacer en el extremo al eje y si lo tengo que llevar a ese dibujo al tornero. Si yo dibujo todo el eje de manera que entre en la hoja, voy a perder detalle, no voy a ver nada porque va a quedar demasiado chico. Entonces, ¿qué hago? Dibujo el eje bien grande, la punta del eje, que es lo que yo quiero mostrar, y para indicar que está cortado, que yo solamente estoy dibujando las puntas y que en el medio hay todo un eje que no lo estoy dibujando, bueno, hago este tipo de línea, zigzag entrecortado, ¿sí? Y dibujo la otra punta del eje. A ver si me explico de otra manera. Supongamos que tengo que dibujar un tren con 20 vagones, ¿sí? Y no me importan los vagones del medio porque son todos iguales. Yo solamente quiero mostrar la máquina, o sea, el primer vagón y el último. Entonces dibujo el primero, dibujo el último y en el medio hago esta línea con zigzag. Que significa que en el medio acá hay un montón de la misma pieza, pero que no la estoy mostrando. Igual lo vamos a ver con algunos ejemplos. ¿Bien? Línea de trazo, ¿sí? A veces nosotros le decimos línea de puntos, pero eso está mal dicho. Estos son trazos, ¿sí? Son pedacitos de línea. Porque también está la línea de puntos que son puntitos uno atrás del otro y se usa para otra cosa, ¿sí? Esto es una línea fina, ¿sí? Y se usa para los contornos y aristas ocultos, ¿sí? Cuando yo veo una pieza en perspectiva, ¿sí? O sea, cuando estoy mirando una pieza representada entre comillas en las tres dimensiones, en realidad estoy dibujando en dos dimensiones porque siempre lo dibujo en el plano, por ahora, hasta que aprendamos a dibujar hologramas o cosas así, pero en esta materia eso no lo vamos a hacer. Pero mientras esté dibujando en el plano voy a estar dibujando en dos dimensiones. Pero yo hago una representación tridimensional de la pieza, o sea, la dibujo como si la estuviera mirando en 3D. Todas las aristas, o sea, los bordes que yo no veo,
porque están atrás de la cara que estoy mirando, se dibujan con este tipo de línea de trazo, ¿sí? Eso me da, en una sola imagen, me da la idea completa de la pieza, ¿sí? Bueno, no me quiero adelantar, lo vamos a ir viendo. La diferencia entre una perspectiva y las vistas de la pieza, ¿sí? No me quiero adelantar tanto para el que no haya visto los dibujos técnicos. Otro tipo que vamos a usar mucho es trazo largo, trazo corto, ¿sí? Es como esta, pero una es larga y la otra es corta y es más fina la línea, ¿sí? Y normalmente lo usamos para ejes, ¿sí? Para ejes de simetría. Por ejemplo, tengo que dibujar el árbol de una máquina, o sea, el eje de una máquina, entonces para dibujar el eje de simetría imaginario, ¿sí? Yo utilizo esta línea de trazo largo y trazo corto. Bien, bueno, quiero que lean un poquito más, que se interioricen, miren todas, ¿sí? Acá les da, para cada tipo de línea de las que vimos recién, les da, digamos, la medida, ¿sí? La medida que debería tener, ¿sí? Las dimensiones que debería tener esa línea, ¿sí? Yo, como les decía recién, puedo decir que la línea gruesa tenga 1 milímetro de espesor y de ahí se desprenden todas las otras, pero depende de mi dibujo, ¿sí? Depende del tamaño, de la escala que yo esté dibujando, ¿sí? Si el dibujo es demasiado pequeño, demasiado chico, si yo le hago una línea demasiado gruesa, voy a hacer una mancha en la hoja, ¿está? Entonces, ¿qué hago? Voy a elegir, según la escala, arrancar con un espesor un poco más fino, por ejemplo un 0,4, pero si yo elijo arrancar la gruesa continua con 0,4 milímetros, ¿sí? Todas las otras van a ser correspondientes a esta medida, o sea, acá está la medida de todas las otras en cuanto a espesor, y las que son de trazos, etcétera, les da la medida de cada trazo y de cada espacio, ¿sí? Según el grupo que yo elija, ¿sí? No voy a ser extremadamente exigente en cuanto a las proporciones estas, pero sí está bueno que las conozcan, ¿sí? Vamos a ver si hacemos algún práctico donde podemos hacer intercambio de grupos de líneas según la escala. Pero bueno, como mayormente vamos a utilizar croquis a mano alzada en esta materia, y más pensando que hay alguno de ustedes que ya me comunicó que no dispone de computadora, bueno, se hace un poquito más difícil. Y encima estamos de manera virtual. Yo normalmente esta materia la doy en el pizarrón y ustedes van dibujando en su hoja y vamos haciéndolo entre todos. No es que yo dejo la clase grabada, sino que ustedes lo van dibujando y yo paso banco por banco y lo vamos dibujando entre todos. Normalmente es así. Bueno, está todo un poquito más difícil este cuatrimestre. Entonces, bueno, uno por ahí las exigencias, digamos, le baja un poquito la puntería para no matar a nadie. Pero está muy bien que conozcan esto, ¿sí? Es más, el que se dedique un poquito a la oficina técnica, este tipo de cosas, de tablas que indican las normas, tranquilamente se las puede imprimir y la tiene al lado de su escritorio o pegada en la pared, ¿sí? No está mal. No empiecen a pegar muchas cosas porque cuando termine la carrera van a terminar papelando la oficina, pero bueno, las que utilicen, las herramientas que utilicen más día a día. Bueno, fíjense que al final de esta página que estábamos mirando tienen algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, esto que parece ser un perno, ¿sí? Una especie de pasador, de remache. Vamos a suponer que es un remache. Todos conocen lo que es un remache. Es una especie de clavo de algún material, de algún latón, algún bronce blando, que adentro es hueco, ¿sí? Porque acá lleva otro clavo que cuando lo aprieto, cuando lo tiro con la remachadora, lo va apretando y lo va deformando hasta que esto se cierra y termina quedando un botoncito. Lo más parecido a esto, para el que nunca en su vida vio un remache, lo tiene en el jean, en el pantalón, ¿sí?
esos botoncitos metálicos que tienen los jeans, bueno, eso podría ser lo más parecido a un remache. Bueno, eh, entonces lo que les quiero transmitir es que esto es una pieza que tiene forma de perno con una cabeza y que además adentro es hueca. Y entonces acá estamos mostrando un montón de ejemplos de las líneas anteriores. Fíjense que las aristas que yo veo, las aristas visibles son gruesas y continuas. Gruesas y continuas. Fíjense que acá yo estoy indicando que la pieza sigue, que la pieza continúa, pero no la estoy dibujando, entonces hago la línea ondulada fina que decíamos antes. Fíjense que la pieza es hueca, entonces yo las aristas interiores, o sea, las caras de adentro, obviamente no las veo, pero sí las indico en el dibujo mediante líneas de trazo. Yo con esto me estoy dando cuenta que la pieza es hueca, ¿verdad? Si no tuviera esta línea de trazo, esto para mí es un perno macizo. Como tiene la línea de trazo, yo me estoy dando cuenta que adentro hay otra cara que no estoy viendo, entonces esto es hueco. Fíjense que hay un eje de simetría que es imaginario. ¿Sí? El eje si tengo la pieza en la mano no voy a ver el eje, pero lo estoy indicando de manera representativa. ¿Sí? El eje de la pieza, el eje imaginario, ¿sí? Que lo indico con líneas de trazo largo y corto, largo y corto. ¿Está? Fíjense que acá yo quiero mostrarle al que va a fabricar la pieza, por ejemplo, que realmente es hueca. Entonces, ¿qué hago? Hago un corte imaginario, es como que agarré con una sierra y corté la pieza acá. Le arranco un pedacito. Esta línea ondulada fina indica un corte imaginario. Y acá estoy mostrando cómo se vería la pieza si yo la pasara con una sierra, eh, digamos con una sierra paralela a la hoja, paralela a la pantalla, ¿sí? Entonces me estaría mostrando esta cara y este filo para mostrar que esto tiene un borde de ese espesor, ¿tá? Que en realidad por dentro es como un caño, ¿está? Para indicar ese corte imaginario, para indicar la cara por donde pasé la sierra imaginaria, yo hago esta línea de trazo fino, perdón, esta línea continua fina a 45 grados, ¿sí? Que me indica un corte. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle y lo vamos a dibujar también. Lo que les quiero decir es que acá al final tienen un montón de ejemplos. Bien. Bueno, seguimos avanzando en la norma, ¿sí? Acá tienen el formato para el plegado de láminas. No vamos a entrar mucho en esto. No les voy a exigir que se sepan, eh, perdón, no les voy a exigir que se sepan cómo eh, plegar una lámina según la norma, pero si quieren lo pueden leer, ¿sí? Lo normal, al menos según mi experiencia dentro de la industria, lo normal es que utilicemos o un dibujito en CAD, ¿sí? Por ejemplo en AutoCAD o en algún otro programa, o que utilicemos un croquis a mano alzada en un papel, en una factura del año pasado vieja que lo dibujamos con una virome azul. Eso es lo normal, en el día a día en la industria. Por eso esto por ahí es un poco más, digamos, avanzado y normalmente no lo vamos a usar, y como tenemos poquito tiempo en esta materia vamos a pasarlo por alto. Si quieren léanlo, está buenísimo porque les indica las proporciones que tiene que tener una lámina de dibujo y cómo plegarla para poder encarpetarla de manera correcta, ¿tá? Donde hay que hacer los pliegues, etc. Van a ver algunos dibujos, sobre todo los dibujos arquitectónicos, los dibujos de construcción civil, que tienen muchas de estas marcas, ¿sí? Y van a ver que están bien plegados normalmente cuando hagan alguna obra civil. Bueno, después viene una normativa en este apunte que nos muestra las dimensiones del rótulo, ¿sí? Las dimensiones del rótulo y la especificación del rótulo. Lo que estamos mirando acá es una hoja de tamaño A4, ¿sí? El tamaño A4 es una hoja que tiene 210 milímetros, o sea 21 centímetros, por 2,97 de alto. Es la típica hoja blanca que usamos día a día. Y la hoja, por eso digo, el cuadernillo es casi A4, porque van a ver que
La rayada o cuadriculada que traen los cuadernillos es parecida, pero no es exactamente A4. Es uno de los formatos que indica la norma ISO, la norma internacional. A4 es ISO A4. O sea que en cualquier país del mundo ustedes van a Japón y le dicen hoja A4 y saben perfectamente el tamaño de la hoja. ¿Está? Esa hoja también hay A3, hay A5 y hay A6. ¿Está? Ya se los digo para el que no sepa. A3 es como que agarran la hoja A1 y la van cortando en la mitad. Entonces, si la A4 tiene esta dimensión, la A3 es como 2A4. Es acá, acá y acá. El doble, exactamente el doble de la A4 es la A3. Entonces, si esta es la A4, yo la corto por la mitad, me va a quedar la hoja A5. Por eso si ustedes van a la librería y piden un bloc de hoja A5, le van a dar el bloc anillado chiquitito, ¿sí? Que tiene la mitad de A4. Obviamente la A6 es la mitad de A5, que es, perdón, este rectangulito acá, un cuarto de esta hoja. También vienen blocs de A6, etcétera, etcétera. Bueno, eso a carácter informativo. El rótulo está acá abajo, ¿sí? Abajo a la derecha, y tiene estas dimensiones. Acá hay un detalle del rótulo, ¿sí? Y no solo les da las dimensiones y las subdivisiones que debe tener cada celda del rótulo, sino que les dice para qué se usa, según la norma IRAM, para qué se usa cada uno de las celdas del rótulo. ¿Está? Estudiense eso porque lo vamos a utilizar. Eso sí lo vamos a utilizar. No les voy a leer yo lo que dice porque no quiero hacer un video excesivamente largo. Léanlo ustedes. Está acá en la página 24 del apunte. ¿Está? Bueno, con esto tenemos suficiente por esta clase. Quiero que lean hasta ahí y ya la clase que viene vamos a empezar con lo que sigue, que tiene que ver más con el dibujo en sí. A ver, acá tenemos algo de escalas. Bueno, se lo doy ahora. Las escalas, creo que todos nos damos cuenta de para qué sirven. ¿Sí? En una representación gráfica yo puedo tener una reducción o una ampliación. Aunque no hayan visto dibujo técnico, todos alguna vez fuimos a la imprenta o a la fotocopiadora a que nos amplíen algo, nos reduzcan algo. ¿Sí? Yo reduzco para que lo que estoy representando entre en la hoja, ¿sí? No se me haga una sábana, sino que entre en la hoja que yo normalmente ocupo. O amplío porque lo que estoy representando es demasiado pequeño y quiero mostrar mejor el detalle. ¿Está? Bueno, lo que hace Norma IRAM es recomendarme o indicarme algunas escalas. Yo no puedo ampliar o reducir en un factor que lo que a mí se me dé la gana, sino que tanto en obra civil como en una pieza mecánica, ¿sí? Yo tengo que respetar ciertos escalones, ¿sí? Dentro de lo que es escala, ¿sí? Yo puedo reducir uno en 2,5, uno en 5, uno en 10, uno en 20, uno en 50, uno en 100, etc. O ampliar 2, 5 y 10. ¿Qué significa para el que no me esté entendiendo? Si yo hago una reducción, por ejemplo, 1 en 10, significa que si mi pieza yo la agarro a la hoja, ¿sí? La agarro a la hoja y la mido de acá hasta acá y mido 1 centímetro, por ejemplo la cota dice 1, significa que la pieza en la realidad tiene 10 centímetros. ¿Entiendes? Entonces yo la reduje en una escala de 1 en 10. ¿Sí? En cualquiera de los factores de escala yo puedo elegir eso según la conveniencia para que la pieza quede representada de la mejor manera dentro del dibujo, ¿sí? Dentro de la hoja. ¿Sí? En una reducción en caso de piezas que normalmente las piezas que dibuje van a ser más grandes que la hoja, entonces es muy común que use reducción. Pero si uso piezas chicas y yo quiero mostrar detalles, ¿sí? También puedo llegar a utilizar alguna ampliación, ¿sí? Así que bueno, vean hasta ahí, sería hasta la página 30, ¿sí? del apunte. Pueden mirar esto que letras y números, y también está normalizada la forma de escribir. Podríamos habernos gastado, como yo me gasté en la facultad, varias noches completando cuadernillos enteros con caligrafía. No vamos a exigir tanto, porque la materia está comprimida, como les decía el otro día, está un poco más corta. Pero, por ejemplo, nosotros en la facultad comprábamos un cuadernillo de 50 hojas donde teníamos que escribir el abecedario
ya ni me acuerdo cuánta cantidad de veces, y bueno, y la nota del cuatrimestre era en base a la caligrafía, la perfección de la letra con la que escribía, ¿no? Es tedioso, te sirve mucho porque corregís un montón tu caligrafía, ¿sí? La forma en que escribís, eh, corrige mucho, no la ortografía, porque para eso hay que saber de lengua o hay que leer muchos libros, no te corrige eso, pero sí la legibilidad de lo que escribimos, ¿sí? Nos saca un poco la letra de médico, y además que en el dibujo tecnológico las letras, las cotas que se usan y las letras que usamos para las indicaciones y para los rótulos tienen cierta formalidad, no escribo con la misma letra que yo escribo la notita para ir al súper, ¿sí? Tiene cierta formalidad como si fuera, entre comillas, un cartel, ¿sí? Bueno, no les voy a decir tanto, pero quiero que lo miren y vean que existe. El dibujo en AutoCAD, esto prácticamente no es una preocupación porque ya lo escribe con una caligrafía estándar, pero cuando tengan que hacer un croquis a mano alzada o un dibujo en una lámina que normalmente ya no se usa, pero sí un croquis a mano alzada, está bueno que escriban con cierta, digamos, con cierta corrección. ¿Está? Bueno, acá empezamos ya a ver vistas y no me voy a meter en esto en esta clase. Quiero que el que no haya visto nunca dibujo técnico mire por lo menos de este apunte hasta la página 34, por ejemplo, hasta ahí, ¿sí? El que ya haya visto o el que haya ido a la escuela técnica, lo que viene después le va a resultar también bastante amigable, bastante fácil, porque ya lo vieron en la escuela, y en la escuela industrial se ve dibujo técnico durante varios años. Acá nosotros lo vemos un solo cuatrimestre. Así que le va a resultar fácil. Pero al que no, le va a costar un poquito más. Así que les pido que hasta acá se ponga al día, ¿sí? Lea la norma hasta acá. No la norma, le voy a dejar este apunte, que está un poquito más salteado y tiene una mejor extracción de los temas. Lea el apunte hasta acá y cualquier cosa que no entienda, me consulte. Cualquier cosa que no entienda, que no se entienda, me pregunte, me consulte. No estoy recibiendo mucha participación de ustedes, no estoy prácticamente recibiendo consultas. Alguno de vez en cuando por ahí me manda un WhatsApp, me pregunta algo, profe, tal cosa, tal cosa. Yo, más allá de que por ahí uno está ocupadísimo en el trabajo y qué sé yo, pero bueno, yo prefiero eh, que me escriban, ¿sí? O sea, me gusta ver la participación de ustedes, o sea, no me molesta que me consulten. Lo que les quiero decir, por ahí uno está demasiado ocupado y no les puedo responder en el momento, o por ahí no les puedo responder con la atención, con el nivel de atención que uno quisiera, pero no molesta, y es muy bueno porque bueno, da una cierta relación de ida y vuelta, ¿sí? No es solo de acá para ustedes, sino que de ustedes para acá también. Y eso está bueno, como si estuviéramos un poco en el aula, ¿no? En el aula por ahí uno habla y el alumno levanta la mano y pregunta, o algunos hablan sin levantar la mano, no importa, no importa, es un poco más dinámico, acá es un poco más monodireccional o unidireccional, ¿sí? Pero bueno, tratemos de romper eso y que sea de allá para acá también. Así que me preguntan, ¿sí? Me consultan y lo vamos viendo. Esta materia de teoría tiene un poco más que esto, y luego la norma les queda de consulta. Nadie se acuerda de la norma entera de memoria, nadie. Entonces, esto les va a terminar, yo quiero que se empapen en el tema y al menos hayan tenido algún contacto y sepan que existe, sepan dónde buscar. Pero después no hace falta que se la acuerden de memoria. Entonces les queda la norma en la compu o en el celular, les queda descargada de consulta de acá para siempre. Ese es un poco el concepto o sea, la idea de estas primeras clases. Después ya vamos a empezar a croquisar directamente, entonces no se preocupen demasiado, no va a haber preguntas de memoria sobre esto, pero sí que lo tienen que conocer y sí que lo tienen que sobre todo entender, porque si no, cuando vayan a consultar no van a entender qué está diciendo y van a estar en la misma. Entonces lean y entiendan, y el que no entienda algo me pregunta.
Así que bueno, les dejo el video, les dejo subido los links de Iram, ISO, etcétera, y les dejo este apunte para que lo pispeen. Nos vemos la semana que viene y bueno, en un rato estaré subiendo la clase de UDI también, que se las estoy debiendo todavía. Eh, y sigamos adelante. Vamos que ya estamos en mitad de septiembre y se ve noviembre de acá, ya se lo está viendo a la recta final. Así que a meterle pata. Gracias.